Ven en Mateo 28, verso 19 y 20. ¿Ya lo tiene ahí? Amén. Qué rápidos. Bueno, dice la palabra de Dios, hermano, vamos a mirar en verso 19 y 20. Dice de esta manera: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Ayúdenme a orar en esta mañana. Bendito Padre Dios, en esta hora, Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo que tú nos das. Te pido, Padre, que seas tú hablando nuestras vidas. Te pido, Dios, seas tú enseñándonos tu palabra. Yo me humillo, Dios, en esta mañana, Señor, para que seas tú usándome y seas tú edificando tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús te damos, Dios, toda gloria, honra y alabanza. Y tu pueblo dice un fuerte amén. Amén. ¿Sabes, hermano? Estaba mirando a ver un escrito acerca de cristianos, a ver, en otro lugar. ¿Ve? Y este escrito me llamó la atención porque el encabezado de este escrito decía, hay muchos cristianos que quieren irse al cielo, pero viven como ellos quieren. Wow, dije yo, me puse a leerlo, me puse a analizarlo, y decía, a ver, el escrito, que realmente la mayoría de las personas, ¿saben? La mayoría de los cristianos, ¿saben? Deseamos irnos al cielo, ¿verdad? ¿Cuántos desean irse al cielo? Amén. Yo deseo irme al cielo un día. El Señor venga por su pueblo, que entre su pueblo yo esté ahí apuntado también. Y si el Señor no viene pronto, por su pueblo, y yo llego a morir, que yo pueda decir, me voy al cielo. Estar seguro de decir, yo sé que si muero me voy al cielo. Entonces todos queremos eso, todos los cristianos queremos eso, pero los puntos suspensivos, decía ese escrito, los puntos suspensivos de eso es la manera en que vamos a vivir. La manera en que vamos a vivir. Dice, muchos esperan irse al cielo, pero viven como ellos quieren. ¿Cree que de esa manera los cristianos podríamos ir al cielo viviendo como nosotros quieramos? Yo creo que no. El Señor dejó escrito en su palabra algunos mandamientos, algunas ordenanzas, algunas enseñanzas, algunos puntos en los cuales nosotros tenemos que apegarnos para realmente poder ir al cielo, ¿verdad? De otra manera no podríamos. Entonces, una de las primeras cosas, que quiero ver, dice el verso 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Cuando la palabra de Dios nos habla acerca de discípulos, no nos está hablando nada más de hombres, está hablando también de mujeres que pueden ser discipuladas, de mujeres que pueden involucrarse en la obra de Dios, de mujeres que pueden estar dispuestas. Dice la palabra de Dios que en los tiempos de Jesús había muchas mujeres que seguían a Jesús, y no nada más lo seguían, sino que les ayudaban a los discípulos. Y dice que también algunas eran generosas con sus ofrendas. Entonces vemos que el discipulado es para hombre y mujer. Ciertamente ya el predicar es para el puro hombre, ¿verdad? Pero un discipulado, amado, es para hombre y mujer. Podemos ser todos discipulados. ¿Por qué? ¿Qué significa la palabra discipulado o discipular? La palabra discipular significa enseñar, compartir lo que uno ya ha aprendido. Entonces, cuando la persona les está enseñando o les está compartiendo, es porque uno ya fue discipulado, uno ya aprendió, y dice uno, eso me bendijo, eso me ayudó, eso me abrió puertas de bendición, ahora yo lo voy a compartir. La palabra discipulado es eso, es compartir, es enseñar. Hay otra manera de describirlo, como una impartición de espíritu. Ok, dice uno, ya fue discipulado, ya traigo un tipo de espíritu, ahora yo lo voy a compartir, se los voy a pasar, se los voy a enseñar. Entonces, hermano, ahí es cuando nosotros empezamos a caer en cuenta. Es un mandamiento de hacer discípulos.
de enseñarles, de explicarles, de decirles a las personas qué es lo que podemos hacer, qué es lo que vamos a entender en cuanto a la palabra de Dios. Uno como pastor debe tener la prioridad de eso, de enseñar, de decir, ok, hermanos, bien, vamos a hacer esto, podemos hacer lo otro, una enseñanza, compartir lo que uno ya ha aprendido, compartir lo que Dios tiene para nosotros. Eso es discipular. Entonces, cuando uno está en la iglesia, tiene que estar sensitivo, abrir su corazón y dejarse moldear, dejarse discipular, porque de otra manera no vamos a poder. Yo batallé un tiempo, muchas veces lo he dicho, sí estaba en la iglesia, sí quería cambiar, pero no me dejaba discipular, no me dejaba moldear, no me dejaba. El pastor me enseñaba, el pastor me decía, pero hermano, las decisiones son personales, las decisiones eran mías. Él no me hacía manita de coche para obligarme al discipulado. Él nos compartía la enseñanza. Él nos decía, miren hermanos, vamos a hacer esto. Miren, la palabra de Dios nos enseña esto. La palabra de Dios nos explica esto. Ok. Pero ya estaba en uno, ¿verdad? Ya estaba en uno si lo aceptaba y quería cambiar, o no lo aceptaba y quedarse igual. En una ocasión me dio el pastor ministerio y empezó a tratar un poco más con nosotros. Empezó a enseñarnos un poco más, empezó a enseñarnos en cuanto a hacer mensajes y cosas así. Empezó a tratar un poco más con nosotros, pero sabes, hermano, yo todavía estaba batallando con mi carácter. Yo todavía era muy corajudo, porque eso fue lo que más me hizo batallar. Si usted dice que tengo cara de enojón, antes era peor, hermano. Decía mi esposa que tenía cara de perro bulldog. Imagínense. Pero hermano, había veces que aún en medio de ese trabajo que Dios estaba haciendo conmigo, yo me sentía mal, me sentía incómodo, muchas veces me molestaba, pero Dios estaba tratando y el pastor me estaba enseñando. El pastor me enseñaba la palabra, el pastor me enseñaba. Había veces que me decía, hermano, es que hay áreas que tienes que cambiar. Si quieres ser mejor, tienes que cambiar. Si quieres ser una persona mejor, tienes que cambiar a ciertas áreas. Me enseñaba, porque la palabra de Dios dice así, y dice así. Yo le decía, pastor, pero es que no es tan bien. A veces que, no sé, me enojo. Sí, dice, está bien. Puede uno enojarse, la palabra de Dios dice, airaos, pero no pequéis. Entonces, la palabra de Dios no dice, puedes airarte, puedes enojarte. Pero una cosa es enojarse, molestarse, y otra cosa es pecar enojado. ¿Verdad? Cuando uno peca enojado, empieza a decir palabras que uno no quería decir, empieza a hacer cosas que uno no quería hacer. Entonces dice, ok, puedes enojarte, pero tienes que controlar ese enojo. Dice, bueno, está bien. En una ocasión me agarró en medio de un conflicto. Pastor. Y yo estaba molesto, estaba enojado. Estaba trabajando, traía un mandil de la nevería donde trabajaba. Y cuando yo salgo de esa nevería, me quito el mandil y lo aviento y le digo al chavalo que me estaba molestando, bueno, pues ahora sí, a ver qué quieres, pues. Y salgo de la nevería y ni saben a quién fue el primero que me detuvo. De lo enojado que estaba, no miré que estaba ahí mi pastor. No miré que estaba ahí. De lo molesto que estaba, yo estaba hablando así con el joven, con el señor que me estaba molestando, y salgo de la nevería, doy vueltas de la barra, y aviento el mandil y digo, bueno, pues a ver, ¿qué quieres? Y el pastor me agarra del pecho, hermano, ¿qué vas a hacer? Cuando caigo en cuenta y lo veo, híjole, me quedé frío. ¿Qué vas a hacer? Me dice, no, pues es que este joven me está diciendo que aquí, que allá. Y vamos, eso me costó que me quitaran el ministerio. Me castigaron, por enojón. Pero sabes, hermano,
Todo eso fue cambiando. ¿A base de qué? ¿A base de qué fue cambiando, hermano? No a base de que el pastor me obligara a cambiar. No. Fue a base de que el pastor nos enseñaba, el pastor nos daba la palabra de Dios y uno estaba sensitivo y decía, bueno, Señor, yo quiero cambiar. Bueno, ayúdame a cambiar. Y recibíamos la palabra de Dios. Entonces, ese es el discipulado. Ese es el discipulado. Para que un discipulado funcione, necesitamos el que comparte y el que recibe. Si nada más está el que comparte, no va a funcionar un discipulado. Y si nada más está el que recibe, pero no hay nada que compartir, tampoco va a funcionar un discipulado. Entonces necesitamos estar en sintonía los dos, el pastor para compartir y el discípulo para recibir, para que podamos nosotros entonces estar dispuestos a que haya un cambio. Dice Zacarías 3, del 11 al 13, ¿quién lo puede leer? Personalmente, ¿cómo tratamos las enseñanzas de Dios, hermano? ¿Cómo tratamos las enseñanzas o los mandamientos o las leyes de Dios? Cada uno de nosotros, ¿cómo las estamos tratando? Porque 7, Zacarías 7, verso 11 al 13. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley y las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas. Primeros vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Aquí nos damos cuenta, hermano, que directamente Dios está dando una enseñanza, está dando unas palabras, está dando una explicación. Pero ¿qué hizo el pueblo, hermano? ¿Qué hizo el pueblo? Dice en el verso 11 que el pueblo no quiso oír, ¿verdad? No quiso oír, se tapó los oídos y no quiso oír. Muchas veces no lo vamos a hacer físicamente, no lo vamos a hacer literalmente, decir, no oigo, soy de palo. Así decían los niños, tengo oreja de pescado. Pero muchas veces espiritualmente sí podemos estar tapándonos los oídos al no querer recibir la enseñanza. Al no querer recibir la enseñanza, al no querer obedecer, a ver, en cuanto a la enseñanza, dice, se taparon los oídos, no quisieron escuchar y me dieron la espalda. Dice, hermano José Luis, tiene, ¿cómo? Oreja de popote. Entra y sale. Entra y sale, a ver, no queda nada, no escuchamos, ¿verdad? Muchas veces, hermano, cuando nos comportamos así, no hay una sintonía que seguir, no hay una armonía que seguir, no hay nada que seguir, simplemente está el que habla, está el que escucha, pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque espiritualmente, hermano, estamos tapándonos los oídos. Yo lo experimenté, yo lo viví. El pastor nos hablaba, el pastor nos decía, iba en las mañanas al discipulado para hombres, pero me volví igual, escuchaba, pero no estaba recibiendo esa enseñanza. Entonces, cuando pasa eso, hermano, dice la palabra de Dios, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos envía por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Hay veces, hermano, que sentimos que Dios no nos escucha, ¿verdad? ¿Cuántas veces ha sentido usted una oración así vacía que dice, híjole, Dios no me está escuchando? Siento que mi oración no atraviesa el techo.
Siento que mi oración no se eleva. Pero si nos empezamos a enfocar o a recordar el por qué, decimos, híjole, es cierto, Dios me habló en ocasiones y yo no escuché. Dios me habló, Dios me dijo que hiciera algo y yo no lo hice. A ver, Dios me habló, a ver, y yo cerré mi corazón. A ver, puse un diamante en mi corazón, a ver, y no dejé que atravesara nada. A ver, y ahora que yo busco de Dios, Él no quiere escuchar mi oración. A ver, eso fue lo que le pasó al pueblo. ¿Por qué? Porque no dejaban que Dios los discipulara, no dejaban que Dios les enseñara. ¿Ven? ¿Se dan cuenta entonces? Dios no los obligó, ¿verdad? Dios no los obligó, pero Él dijo, bueno, ¿no quieres nada? Quito mi mano simplemente. ¿Se imagina, hermano, que Dios quite su mano de bendición de nuestras vidas? ¿Qué sería entonces de nuestras vidas? ¿Cuántos hemos sido bendecidos? Amén. Todos hemos sido bendecidos. Amén. Y que Dios quitara su mano, hermano, de nuestras vidas. Que diga, ok, no quieres obedecer, voy a quitar mi mano simplemente. Yo no te voy a obligar, pero voy a quitar la bendición. ¿A dónde volveríamos, hermano? ¿A dónde volveríamos? ¿Volveríamos de donde nos sacó el Señor? ¿Cuánto les gustaría volver de donde nos sacó Dios? A nadie nos gustaría volver. A nadie nos gustaría volver de donde nos sacó Dios. ¿Saben por qué, hermano? Porque ahorita hemos experimentado su bendición, hemos experimentado, ¿ven? La bendición de Dios, ¿saben? Hemos experimentado un cambio de vida, estamos más tranquilos, más a gusto. Decimos, no, pues así estoy bien. Pero dice Dios, eso no es todo. Eso no es todo. Necesitamos, ¿ven?, escuchar también su palabra. ¿Ven? No podríamos servir a Dios, hermano, a nuestra manera, ¿ven?, sin que haya consecuencias. No podríamos servir a Dios a nuestra manera. Yo pensaba que sí se podía, y trataba de servir a Dios a mi manera, pero me di cuenta que empecé a atravesar consecuencias. Me di cuenta que empecé a atravesar cosas, a ver, situaciones, y dije, bueno, Señor, está bien. ¿Quieres cambiar esto de mí? Ok, está bien, me rindo, cambia mi vida. Cambia esta área, cambia esta otra área. A ver, le fui dando áreas a Dios, a ver, que cambiara. En lugar de haberle dicho, Señor, aquí está mi corazón, cámbiame completamente de una vez. No, yo le daba áreas a Dios. Señor, cambia esta área. Señor, cambia esta otra área. No, espérate, Dios, con esta no te metas. Y después otra vez le dice, no, Señor, mejor sí, porque estoy teniendo problemas. Mejor sí cambia esta otra área. Y ahí vamos, ¿saben? Pero hay veces, hermano, que así nos sentimos. ¿Saben? Como que estamos limitando a Dios en cuanto al cambio que debe de haber en nuestras vidas. Estamos limitando a Dios, decimos, no, Señor, esto no. ¿Saben? En esto déjame ser, en esto no te metas. Ya te entregué otras áreas de mi vida, pero esto espérate. Todavía no. ¿Saben? O no sé si nada más yo lo experimenté. No sé si nada más yo lo viví. ¿Saben? Pero así me pasaba. ¿Saben? Así me pasaba. A lo mejor usted sí se entregó completo a Dios y dejó que Dios cambiara todas las áreas de su vida y vive al 100%, ven, con Dios. Pero hermano, yo sí batallé. Yo sí empecé a mirar que había consecuencias al no obedecer a Dios. Cuando el pastor nos daba la enseñanza, cuando el pastor nos decía, mira, hermanos, hay que hacer esto, o mira, hermano, es esto, y nos explicaba la palabra de Dios, y yo no hacía caso, entonces veía que venían consecuencias. Hasta que, no, Señor, ¿sabes qué? Mejor cámbiame, mejor quiero obedecer, mejor quiero hacer esto. Por decir, cuando el pastor nos hablaba acerca de guardar nuestro testimonio, escuchaba el mensaje, pero a veces yo cerraba mi oído espiritualmente y no quería guardar el testimonio, o a veces nada más en la iglesia. Entonces Él nos daba la enseñanza acerca de guardar el testimonio, acerca de comportarnos, acerca de ser diferentes. No nos obligaba a hacerlo, pero sí nos enseñaba. Si nos hablaba, si nos decía, miren, hay que cambiar, hay que guardar el testimonio, hay que comportarse así, hay que hacer esto, ¿no? Pero yo cerraba el oído. Pero cuando veía que venían consecuencias por cerrar el oído, decía, Señor, mejor sí, ayúdame a guardar mi testimonio, mejor sí, ayúdame a cambiar. Entonces, hay muchas áreas, hermano, en las que nosotros podemos estar viendo, a ver, que necesitamos
amén, que Dios, amén, realmente cambie nuestras vidas. Pero ¿cómo lo va a hacer? A través de un discipulado. ¿Y cómo Dios va a cambiar nuestras vidas en el discipulado? Dejando nosotros que Él lo cambie. Amén, no hay más. Amén, dejando que Él cambie, amén, nuestras vidas, entonces vamos a experimentar algo. De otra manera, no lo vamos a poder hacer, hermano. Amén. Dice Efesios 4, 30 al 32. ¿Quién lo puede leer? Efesios 4, 30 al 32. Dice, no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda la malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. A ver, ¿se da cuenta? Esta es una de las áreas del discipulado. Esto es el discipulado. Lo que Dios nos habla, lo que Dios nos enseña. Dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Dios puso un espíritu en nosotros, para que el día que el Señor venga por su pueblo, Él va a saber quiénes tenemos ese sello. Va a decir, ok, de esta iglesia, ¿cuántos tienen ese sello? ¿Cuántos guardaron ese sello? Del Espíritu Santo. Ok, vámonos. Va a empezar a agarrar. Pero los que no quisieron guardar ese sello, los que no quisieron ser sellados, entonces vamos a mirar a ver que va a haber consecuencias por no guardar esos sellos, ¿verdad? Va a haber consecuencias. Ya aprendió eso. Entonces dice el verso 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Eso es lo que se nos imparte, eso es lo que se nos enseña. ¿Cuántas veces hemos estado nosotros amargados y se nos habla la palabra de Dios? Nos dice, hey, hay que quitar toda amargura. ¿Por qué me dices a mí? Dale, peor. O sea, esa es la enseñanza, ¿ven? Dios nos va hablando, hermano. Dice todo enojo. ¿Cuántas veces nos hemos enojado? ¿Cuántas veces vivimos, hermano, enojados o de malas? Muchas veces nos hemos enojado, ¿verdad? Muchas veces nos hemos enojado. ¿Cuántos se enojaron ayer? Amén. Cosas que nos causan coraje, que nos causan que nos molestemos, ¿verdad? Pero eso no quiere decir, hermano, que vamos a darle rienda suelta al coraje. No, tenemos que controlarnos, tenemos que guardar nuestro corazón, decir, ok, bueno, voy a contar hasta 10. A ver, contamos hasta 100, no le hace. Pero tenemos que guardar, a ver, ese coraje, que no salga, a ver, más allá. Eso es lo que es el discipulado. Eso es lo que nos van enseñando, eso es lo que se nos tiene que ir enseñando, y eso es lo que nosotros tenemos que recibir e ir cambiando. Ir siendo transformados. A ver, ¿cuántos gritaron ayer? Amén. Esos chamacos. Estoy hablando. Ahí dicen en Sonora, ¡burro, cabezón! No me haces caso. ¿Cuántas veces, gritamos, de esa manera? ¿O cuántas veces, maldecíamos antes? Espero que ahorita ya nadie maldiga. Pero antes lo hacíamos. Antes lo hacíamos. Entonces, ahora fuimos cambiando. Ahora somos diferentes. Eso es el discipulado. Dice, y toda malicia. ¿Cuántos había malicia en su corazón? En todos había malicia. Somos humanos. Todos teníamos malicia. El que no tenga malicia, yo creo que ese tiene alitas ya yéndose del cielo.
Pero yo creo que todos habían malicia en el corazón, amén. En un momento, amén, en otro, había algo, amén, que hacíamos con maldad. ¿Cuántos maldosos hay? Sí, amén. ¿Cuántos maldosos o cuántas personas hicimos alguna maldad? Aún de cristianos, de repente hacemos maldades. Enchilado para qué. Aún de repente ven como cristianos hacemos maldades. Quizás decimos, bueno, son maldades sanas. Pero hay veces que hacemos cosas. A ver, yo le hacía travesuras a Samuel, decía, ¿cuántas maldades en tu corazón? Eran travesuras para un niño, pero él decía, ¿cuántas maldades en tu corazón? ¿Por qué me haces travesuras? Quizás no eran malas, pero en ocasiones hacíamos eso. Entonces, hermano, en el verso 32 dice la palabra, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuántos han sido perdonados? Amén. Hemos sido perdonados. ¿Y cuántos no quieren perdonar a aquel que los ofendió? A veces que alguien nos ofende, ya no le vuelvo a hablar a esto. Ya no contamos con esa persona, decimos, no, que ni se me aparezca, lo perdono, pero ya que ni se me ponga enfrente. No, ¿verdad? Dice, así como el Señor nos perdonó, Él nos perdonó y nosotros nos seguimos poniendo enfrente de Él para pedirle. Y Él nos escucha, y Él nos responde, y Él nos ayuda. Entonces, ese es el discipulado, hermano. Eso es lo que nosotros vamos a aprender. Eso es lo que se nos va a ir enseñando y lo que tenemos nosotros que ir aprendiendo para cambiar, hermano. Porque podemos pasar toda una vida como cristianos, pero con un coraje hacia alguien, con un odio hacia alguien. Y cuando venga el Señor, va a decir, no, tú contristaste el Espíritu con ese coraje. Tú contristaste el Espíritu con ese rencor. Tú contristaste el Espíritu con esa ira. Tú contristaste el Espíritu con ese enojo, con esas maldicencias. Tú contristaste el Espíritu. Imagínese, hermano, que el Señor nos diga, no te puedes ir porque contristaste el Espíritu muchas veces. Padre Santo. No te puedes ir porque contristaste el Espíritu en no guardar tu testimonio. Padre Santo. ¿Se imagina, hermano? Por eso es que dice la palabra, antes de todo eso, mejor ser buenos, mejor ser benignos, mejor tratar de ser buenas personas, misericordiosos y perdonando unos a otros. Porque todos fallamos. Todos fallamos en cualquier momento. Podemos fallar. Todos fallamos. ¿Te imaginas que Dios diga, no, ya fallaste, ya la perdiste? Ya ni te me pares enfrente. No, ¿verdad? Dios nunca nos va a decir eso. Él tiene misericordia de nosotros. Él nos ayuda. Dice Deuteronomio 28, verso 1 y 2. ¿Quién lo puede leer? Dios, hermano, siempre va a bendecir a su pueblo. Él nos ama y Él quiere ayudarnos. Deuteronomio 28, 1 y 2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrá sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Amén. Qué tremendo. Amén. O sea, si oyeres, si, como dice del otro verso, a ver, que leíamos, si no te tapas los oídos. Si no te tapas los oídos, si no le das la espalda a Dios, dice, si oyeres atentamente, ven la voz de Jehová tu Dios, entonces todas estas bendiciones te van a alcanzar. ¿Cuántos quieren que les alcance la bendición? Amén. Todos queremos ser bendecidos. Todos queremos que la bendición nos alcance. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra.
todas las naciones. Bueno, o sea, cuando una nación es exaltada, todos quieren acercarse a esa nación. Ahí está Estados Unidos. Ha sido bendecida, ha sido exaltada. ¿Sabes por qué Estados Unidos ha sido bendecida? No puede decir por qué Estados Unidos ha sido bendecida, siendo que Estados Unidos era pequeño, Es el fue país, creciendo. es el país que más ha creído en el Evangelio. Es una razón, ¿verdad? Pero Estados Unidos, Y el dólar tiene el versículo. vale, no la vale. Bueno, Estados Unidos, hermano, ha creído en el Evangelio, pero Estados Unidos siempre ha tratado de apoyar la tierra de Israel. Sí. Y Dios lo prometió, yo bendeciré al que te bendiga. Amén. Siempre que hay una guerra, Estados Unidos está primero ahí, apoyando a Israel. Siempre está ahí primero. Y Estados Unidos ha crecido, Estados Unidos, Dios lo ha bendecido. ¿Ven? Entonces dice, te exaltaré sobre todas las naciones. Muchos quieren ir a trabajar a Estados Unidos para traer dolores, o digo, para traer dólares. Pero sabes, hermano, si un cristiano escucha atentamente el discipulado, ¿ven? O sea, las ordenanzas, lo que Dios nos ha puesto, dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos estos mandamientos, esos mandamientos es el discipulado. Si escuchamos atentamente y ponemos por obra, ven lo que Dios nos enseña, dice, entonces te exaltarás sobre todas las naciones de la tierra. Dios nos va a bendecir. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Lo vuelve a repetir, si oyeres. ¿Qué hizo el pueblo de Dios en el libro de Zacarías que leímos ahorita? Zacarías 7:11, ¿qué hizo? Cerró sus oídos. Cerraron sus oídos, taparon los oídos. No, yo no quiero ir. Y le dieron la espalda a Dios. Quizás no lo vamos a hacer espiritualmente, pero cuando no queremos cambiar, le estamos diciendo eso a Dios. No, hijo. Cuando llega la enseñanza y no queremos cambiar, cuando llega el discipulado y no queremos cambiar, le estamos diciendo eso a Dios. Y Dios nunca nos va a obligar. ¿No? Olvídese, hermano, que Dios te obligue. Olvídate de que Dios te obligue. Nuestros padres nos pueden obligar a hacer algo. ¿Ya? Nuestros padres nos dicen, no quieres hacerlo. Ahí van por el cinto, por la chancla, por la tabla, por lo que sea, y nos obligan a hacerlo. ¿Ya? Pero Dios no te va a obligar a hacerlo. Dios no te va a obligar. Dios te va a dar la enseñanza. Dice, si tú lo escuchas y lo pones por obra, entonces yo te voy a bendecir. Él no dice, aquí está la enseñanza. Si no lo escuchas, yo te voy a obligar a que lo hagas. No. Dice Dios, si tú lo escuchas y lo pones por obra, entonces te voy a bendecir. Amén. Qué fácil, ¿eh? Qué fácil. Porque muchas veces nos lo complicamos. Muchas veces nos la complicamos. Muchas veces lo hacemos al revés. Dice Deuteronomio 5, verso 1 al 3. ¿Quién lo puede leer? Bueno, ahora alguien de este lado. Los de la derecha han leído mucho. Del 1 al 3. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprenderlos y guardarlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos. Amén. ¿Se da cuenta? Dice Moisés a todo Israel, oye, Israel, lo que Dios tiene para ti. Amén. Oye, escúchalo. Amén. Escúchalo, dice, los estatutos, si escuchamos los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos,
aprenderlos y guardarlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros. Acuérdense que Dios hizo pacto con nosotros. Él les está recordando, les está enseñando. Moisés, hermano, solamente le está diciendo, acuérdense que hay un pacto. Si ustedes se pueden a escuchar esa palabra y lo cumplen, ese pacto se va a hacer real en ustedes. No los estaba obligando, ¿eh? Moisés no lo estaba obligando. Moisés no decía, hey, vas a hacerlo porque lo vas a hacer. No. Moisés les estaba discipulando. Moisés les estaba diciendo, acuérdense que hay un pacto. Acuérdense que Dios hizo un pacto con nosotros. No lo hizo con nuestros antepasados que están muertos ya, lo hizo con los que estamos vivos. O sea, ese pacto vale ahorita para ti que estás vivo. Si tú dices, no, es que lo hizo en aquel tiempo, es que fueron nada más para nuestros antepasados, dice Moisés, no, lo hizo para los que estamos vivos. Si tú estás vivo ahorita, si tú estás escuchando, este pacto es para ti. Este pacto es para ti. Entonces se da cuenta, hermano, cómo la palabra de Dios también nos muestra que el discipulado es la enseñanza o recordar solamente de las promesas que Dios tiene para nosotros. Y si nosotros lo hacemos, entonces va a llegar la bendición. Amén. Porque vamos a ser discipulados, entonces vamos a hacer lo correcto, entonces Amén. vamos a hacer lo que debemos hacer. ¿Por qué? Porque ya Dios nos lo había dicho que lo hiciéramos. El pastor nos lo está recordando y decimos, ok, bueno, lo voy a hacer, lo voy a poner bien, voy a hacer caso. Y cuando nos ponemos bien y cuando hacemos caso, entonces llega la bendición. Amén. Todos queremos eso, todos queremos la bendición. Dice Deuteronomio 6, del 5 al 9. Ay, hermano, Pati. Ay, hermano. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal a tu mano y estarán como frontales en tu y las escribirás en los postes de tu casa y en tu puerta. A ver, ¿se dan cuenta? A ver, aquí está hablando acerca de un discipulado. A ver, de irlo dejando de generación en generación, de irle enseñando a los demás, de ir enseñando lo que ya nosotros recibimos y se lo compartiendo a los demás. Y se lo compartiendo, dice, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y con todas tus fuerzas. Si nosotros hacemos esto, hermano, si nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón, entonces vamos a poder escuchar esos mandamientos y ponerlos por obra. Si no escuchamos esos mandamientos y no los ponemos por obra, es porque todavía no amamos a Dios con todo nuestro corazón. Amamos las bendiciones de Dios, pero aún no amamos a Dios con todo nuestro corazón. Son cosas diferentes. Necesitamos amar a Dios con todo nuestro corazón para realmente poder recibir, hermano, ese discipulado y poderlo compartir. Dice el verso 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las guardarás. Esa enseñanza la guardaremos, las ponemos por obra, pero dice, y la repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Diario, estar pensando en esas palabras de Dios, estar pensando en esa enseñanza, estar pensando en eso que Dios nos ha pedido que hagamos, dice diario, y no nada más tú, se lo vas a decir a tus hijos, se lo vas a recordar a tus hijos. Cada día, dice, lo vas a hacer. ¿Te das cuenta entonces dónde está la promesa del Señor? A ver, en cuanto al discipulado, dice, predicarán el evangelio y harán discípulos. Harán discípulos. Ok, puedes hacer un discípulo en tu casa. Puedes hacer una discípula en tu casa. Tú puedes guardar esos mandamientos y discipular a tus hijos ahí en tu hogar. Enseñárselo, porque dice la palabra de Dios, y se lo repetirás a tus hijos. Le dirás a tus hijos las promesas que Dios tiene para nosotros. Le dirás a tus hijos las promesas que hay. Le dirás a tus hijos lo que tienen que guardar. ¿Te das cuenta entonces hasta dónde nos va a llevar el discipulado realmente?
si abrimos nuestro corazón y dejamos que Dios hable en nuestra vida, si obedecemos su palabra, entonces ese discipulado, nos va a llevar, hasta otras generaciones. Después los hijos también van a decirle a sus hijos, y luego sus hijos a sus hijos. ¿Imaginas que tus tataranietos todavía sigan escuchando esa palabra? Todavía sigan escuchando ese mandamiento. Todavía sigan diciendo a sus hijos también: hey, acuérdense del Dios de nuestros tatarabuelos, que nos ha bendecido hasta ahora. Como dijo Josué, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Después de unas 4, 5, 6 generaciones más adelante, que ellos puedan decir: hasta aquí nos ha ayudado Jehová, porque mis padres siempre estuvieron al pendiente, lo hicieron, lo guardaron en su corazón y nos las enseñaron. Y luego los hijos, y luego los nietos, luego los bisnietos, luego los tataranietos, y que digan: hasta aquí nos ha ayudado Jehová. A ese discipulado se refiere el Señor, de decir: vayan y hagan discípulos. Ser discípulos. Podemos tener también discípulos en casa. Cada uno de los discípulos del Señor tenía sus discípulos, porque ellos pasaban esas enseñanzas. Decían: ok, llegó esta enseñanza, yo la voy a compartir, y ellos la van a volver a compartir. Dice: y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Todos se den cuenta de que tú estás siendo discipulado. En todas las áreas, dice, en todas las áreas de tu vida vas a poder enseñar. En todas las áreas de tu vida vas a poder mostrar ese discipulado. ¿Ven qué tremendo es, hermano? Y alcanzar a ver todas esas bendiciones. Cuando el Señor nos haya introducido en la casa que había jurado que nos daría, te alcanzarán todas estas bendiciones. Es una promesa de Dios. Él nos ha dado este lugar para ser discipulados en este lugar. Nos ha puesto aquí. Dice: tú que estás vivo, tú que lo escuchas, Dios te ha puesto aquí para ser discipulado tú, y para que tú le puedas pasar ese discipulado a tus hijos, pero no nada más pasarle el discipulado, también pasarle las bendiciones. ¿Cuánto lo creen? Yo lo creo. Y necesitamos hacerlo, escucharlo y ponerlo por obra.